Bienvenido, Miguel Ángel Rodríguez Macay, a esta tu casa, Radio Televisión Una. Siempre estás aquí con nosotros orientándonos, sobre todo en materia geopolítica, y para mí es un placer tenerte aquí para un balance general de tu visita del jueves, viernes, sábado y hoy domingo, y me imagino que has rescatado los principales problemas en diferentes lugares que has estado. Muy buenos días y bienvenido a Tacna en vivo y en directo. Muchas gracias, Oscar. En verdad, me siento muy feliz, muy contento de haber vuelto a Tacna. 4 días intensos, hoy es el último y tenemos una agenda por delante contigo también, además, muy importante. Y creo que desde aquí, porque el programa contigo va a ser de 8 la primera hora, sí, y te vas a Palca. Vamos al campo de Palca. Exactamente, qué hermoso, porque sí, sabes que hay ahí un encuentro, se registró, no importa que se llame combate, batalla, sí, pero fue un hecho extraordinario, porque era la primera batalla que ganó el Perú a un ejército de ocupación que se habituallaba en Palca, que en ese tiempo era pues un valle productor de todos los comestibles, y sí, ahí se habituallaba el ejército en la campaña hacia Lima. Sí, y además porque fue una batalla de la victoria, de las pocas que tuvimos. Ajá. Y no fue una escaramuza, como se ha dicho en una pseudo doctrina. Y tampoco aquellos que dicen que porque no hubo 500 combatientes, entonces no es una batalla. ¿Te imaginas eso? Sí, pero además también el ejército no admite, porque eso fue con Pacheco Céspedes, con Albarracín, eso fue protagonizado también con una serie de jóvenes que utilizaron pues lo que utilizó más tarde Andrés Avelino Cáceres en el tema de las montoneras, la guerra de guerrilla, lo no convencional. O sea, digamos que fue el ejercicio de la defensa de los propios peruanos, que fueron los peruanos originarios, los peruanos indígenas, ¿no? Que así como los peruanos citadinos en Tacna, en las diversas partes, Basadre habla mucho de eso. Y voy a ir justamente acompañado del doctor Willy Sacio Matute, que se encuentra aquí, el director de la revista Vivir Bien, que es otro enorme patriota. Willy Sacio ¿dónde está? ¿Ha venido contigo? No, estuvo. Es un gran amigo, extraordinario amigo. Ya llegó, está aquí. Willy Sacio, saludos para ti, después, y gracias por la publicación del reportaje a Basadre. Él fue el publicó, muy comprometido. 8 páginas me he dedicado. Por supuesto. Entonces, decirte que, Oscar, que en el recorrido académico que hice, los académicos no podemos estar solamente en la pizarra, en el escritorio, no, tenemos que hacer un trabajo in loco. Yo siempre he hecho mi trabajo de campo. In situ. In situ, entonces... En el lugar. Fíjate, hemos estado en Locumba. Bueno, vamos a hacer un recuento. Hemos estado, en principio, en la ceremonia del jueves en la Sociedad Benemérita de las Señoras de Tacna, ¿no? Que son las que organizan la procesión de la bandera. Ahí saludaste, incluso entregaste una carta a nombre de la Comisión de Defensa del Congreso. Luego, en la noche, en la Casa Basadre, una reunión con representantes de las sociedades patrióticas. Ahí te enseñaron una serie de documentos con Carlos Romero, que es uno de los estudiosos, ¿no? de esta materia. Hay que regresar muchísimo. Estuve también con él ayer, sí. Un trabajo más detenido. Fue una, esta primera experiencia en estos días comenzó muy bien, como dice, con las señoras de Tacna, que le entregué a la mano, para ser más puntual, una carta que le envía la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Patricia Chirinos, amiga mía. Me dijo, doctor, usted va a Tacna, por favor, ¿podría entregarlo? Le entregó a la mano, ¿no? Entonces, pues es importante que haya estas conexiones entre no solamente lo interesante poder es ejecutivo, que, sino poder legislativo. Sí, lo interesante es que podríamos tener con
Patricia Chirino, yo he sido muy amigo de su padre, ¿no? Hemos tremendo juntos. Constitucionalista. Podemos tener diferencias ideológicas inclusive, pero Tacna es Tacna. Así es. ¿No? Como decía Basadre, el Perú más grande que su problema. Luego el día viernes, como es de tradición, Miguel Ángel dejó una ofrenda floral al pie de la tumba de don Jorge. Él cuando viene siempre va ahí. Había que respetar esa tradición, diríamos. Bueno, el año pasado Miguelina, también ¿sí? Lo hicimos al presidente Castillo. Ajá. Cuando fui canciller y le propuse venir a Tacna, y me dijo el doctor, ¿y cuál es la agenda? Bueno, Ajá. Comenzamos, presidente, claro, con la tumba. Ahí estuve presente. Estuviste y estuvo todo el gabinete, Ajá. vinimos todos. Exactamente. Sí. Luego de ahí, de la visita a la tumba de Acera, pasamos al mausoleo de los hermanos Barreto, que necesitamos. Sí, ¿no? sí, todos los Barretos estuvimos ahí y también la vi, me dio mucha pena, permíteme que lo diga, pero O sea, descuidado. sí, está Eso muy descuidado ese eso no mausoleo. puede ser. ¿Ah? Hay que mucha atención al alcalde, a las autoridades. Estamos hablando de figuras emblemáticas, símbolos de Tacna. Entonces, cuidado con eso, por favor. Y luego, pues, a la marcha. No, primero te recibió aquí. Bueno, estuvimos acá con Fernando Rondinelli. Y ahí salió todo un tema viral que copó todas las redes sociales. La entrevista era de que había urgente y necesaria la creación de una comisión. Y permíteme detenerme allí un instante, querido Oscar, porque la Comisión Nacional del Centenario tiene que crearse ahora. Ajá. Hoy o mañana, quiero decir, 28. Yo no sé si viene la presidenta. Bueno, hay que decirle a Raimundo Mamani, que es el más enterado en el tema de seguridad, si es que ha llegado o no. Bueno, no lo sé, pero en todo caso hay que formar esa comisión nacional. Ajá. Y una comisión nacional multidisciplinaria pensando en el centenario, en su mirada en verdad grande, donde deben estar los hijos de Tacna, intelectuales de Tacna, donde deben estar algún representante de los pueblos originarios, donde deben estar representantes que conocen una profundidad. Mira, yo acabo de estar en la mañana tomando desayuno en José Gregorio Albarracín, un distrito importante, pujante, hasta me han invitado a Picante Cuy, y ahí he conocido finalmente a Saturnino Cayo Ticona. Saturnino, por favor, cuando nos visitas, él siempre cuando yo organizaciones culturales, él inicia los eventos, sobre todo en el Salón del Libro, él inicia no se trata de un pago a la tierra, sino es un tributo a la Pachamama, porque el pago a la tierra es un contrato español, es una figura, sino es un tributo a fíjate que a tengo aquí la publicación que me ha obsequiado sobre la Organización de los Pueblos Indígenas Originarios y Afroperuanos, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, un librote que me llevo a Lima para leerlo. Y tú no sabes una revelación. Yo hice aquí un foro especial cuando yo me enteré que Saturnino era el único representante del Perú que iba a presentar su diccionario aymara español al Festival Internacional de Guadalajara, imagínate. Y yo digo, y los círculos literarios, culturales de Lima, espaldas. Sí, pues. Bueno, eso es lamentable. Yo digo, ¿por qué a Saturnino Cayo Ticona no se le involucra más? Lo escuché, escuché con mucha atención, y como él, en verdad otras personas que siempre, tú sabes, están pidiendo, reclamando, y yo les digo que eso está muy bien, pero también les digo que tenemos que evitar las polarizaciones, tenemos que evitar las pugnas. Ajá. Tenemos que mirar un país y a una Tacna en la unidad. Nos va a ganar la agenda de las pugnas. No podemos estar así. Lo que me decía Basadre es que, mira, estoy hablando hace más de 50 años, lo que me decía don Jorge en las tertulias que yo tenía, porque fue mi cómplice, ¿no? Yo hacía en mis... ya lo creo. Sí, yo hacía en mis reportajes, en acuerdo con él, inventábamos nombres ingleses, y en realidad él era...
porque él estaba vetado por la prensa oligárquica, 30 años, y rompe conmigo la entrevista. Pero hay que recordar que Saturnino, es lamentable decirlo, pero tengo que decirlo, él no ha sido contratado por las universidades peruanas ni tacneñas, pero en cambio sí es contratado por las universidades de Arica y Antofagasta, imagínate, y él dicta cursos. Me da pena escuchar eso, porque no reconocemos el talento de los peruanos grandes. Como yo siempre que voy a una provincia, cuando salgo de Lima, me gusta juntarme con los intelectuales de las regiones, porque en verdad hay gente de primera que merece que la relievemos, como a Saturnino y como otros más. Yo ayer vi en Carlos Romero, por ejemplo, pero qué nivel de entusiasmo. Me bajó los libros, estuve leyendo las actas del año 1901, de la procesión de Lo la que no bandera. te contó el coronel Carlos Romero Bartesagui es que él fue, en principio fue un instructor de los futuros oficiales de la Escuela Militar de Sobrado, y además fue jefe militar de los cabitos en Ayacucho. ¿Ya ves? Y él hizo toda una política humanitaria y tuvo que renunciar porque él denunció directamente a Vladimiro Montesinos. Y eso no se registra. Mira, y yo le decía a él, por ejemplo, el acta, ¿no? Hablaré en el Congreso de la República, hay gente de primera en el fondo editorial, para que se pueda primero convertir en fotolitos y luego en una publicación exactamente idéntica al libro original, para que los investigadores puedan tener acceso, los colegios, los interesados, los universitarios. O sea, el Congreso de la República tiene un fondo editorial y hay que decirlo, simplemente hay que saber indagar, llegar, pero ellos están con la apertura para poder publicar. Pero ese fondo editorial, Miguel Ángel, debe ser pues confedido Congreso. Lo último que ha perpetrado el fondo editorial es publicar pues una apología a Fujimori, ¿no? Para escolares. Los académicos no entramos en el sesgo político y no entramos en el prejuicio. Yo, así como he visto que hicieron una publicación sobre el tema de la Haya, y tengo otros libros que han publicado, Castilla, Bolívar, San Martín, libros sobre el tema marítimo, etcétera. Creo que este tipo de publicaciones sobre Tacna deberían hacerse y dedicar, así como el sesquicentenario, esos 96 tomos que tenemos en nuestras bibliotecas grandes, que se acuerde sacar un lote, ¿no es cierto? O sea, una consecución de publicaciones sobre Tacna en su centenario, que puede ser unos 15, 20 tomos, trabajados por especialistas, pero todo eso pues tiene que hacerse, Oscar, con una comisión nacional que se forme, uno de cuyos vectores sea el nivel histórico, pero no solamente eso, también el nivel real. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua sigue siendo un problema que, digamos, el mayor problema de Tacna. Secular es el problema del agua. Yo creo que el problema del agua en una región aceitunera por excelencia, en una región que es la frontera viva que queremos que sea y no es la frontera que debe acercarnos más a Chile y a Bolivia, que todavía no es, porque la seguimos mirando a la zona de frontera como periferia. Y ese es un grave error bicentenario, producto del problema del centralismo histórico. Entonces hay que mirar a Tacna con una visión más bien que genere, que sea el vaso comunicante. Ayer, perdóname que te diga, para que la idea no se me vaya, estuve con los representantes de la zona de Sotac, de lo que era esa reunión la generamos. ¿La generaste tú? Sí. Y los escuché, a los empresarios, los microempresarios, etcétera, y ¿sabes qué? Los sentí muy preocupados, pensando, fíjate, que Chancay, el megapuerto que vamos a tener, los va a desplazar, por el amor de Dios. ¿Qué pasa? Que hay una desconexión. El gobierno central del Perú, el anterior, que sea,
lo que tiene que hacer es venir a Tacna y explicarles más bien las bondades para que no haya esa preocupación. Yo entendería la preocupación en Chile. Sí, claro. Claro. La preocupación en Ecuador, Colombia, pero en el Perú, por favor, tenemos que potenciar y trabajar lo que te decía ayer a Fernando, los puertos de Hilo, Matarani, y aquí en Tacna el puerto de Grau, que tendrá su dimensión, etcétera, que sean los espacios concomitantes al gran puerto de Chancay, y trabajen como Sotil y Cubillas para que la gente que nos vea. Te contaré, Miguel Ángel, que ya hace un año con la Asociación Civil por Tacna para Tacna hemos abordado, incluso este programa se ha trasladado al Colegio de Ingenieros, hemos hecho ahí todo un tema del el estrés hídrico, hemos inaugurado temas, hemos transmitido de diferentes lugares sobre el tema del agua, y en ese sentido también hemos hecho un análisis con Carlos Melo Narvarte, que es el presidente de Codelpi, que es una ONG que tiene 15 años en Hilo, y justamente Carlos Melo Narvarte está en estos momentos en la Plaza de Armas de Hilo. Él es también directivo del Club Tacna, en Tacna, y hay una ceremonia. Carlos, 2 minutos como quedamos para tu pregunta aquí desde el punto de vista geopolítica a Miguel Ángel Rodríguez Macay. Adelante con tu micrófono, Carlos. Sí, buenos días, Oscar. Un saludo muy cordial a todos mis paisanos en Tacna y a nivel nacional. ¿Por qué no a nivel nacional? Que pasen un feliz 28. Acá directamente desde el puerto de Hilo, en la ceremonia de homenaje por el 94 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. Esta está en la parte final de la ceremonia que se está llevando a cabo acá en la plaza principal del puerto de Hilo, y estamos por entrar ya a realizar la sesión solemne con las autoridades que se han dado cita también a esta ceremonia. Tu pregunta, Miguel Ángel. Sí, lo que quería saber es, en la etapa de que ha estado él en el gobierno, si se ha visto la estrategia a plantear, digamos, dado de que el puerto de Chancay va a convertirse en uno de los principales puertos en Sudamérica. Geopolíticamente, ¿cómo está definida esta parte? ¿No? ¿Cuál es el rol que juega Tacna con Hilo? Y en este caso, Hilo con el puerto que tiene actualmente y Tacna con un futuro puerto Grau, ¿no? Y también la carretera Tacna Colpa La Paz, que es muy importante también como una alternativa al puerto de Hilo, para la carga boliviana en este momento, ¿no? Y también el ferrocarril interoceánico, que va a unir esta parte central de Sudamérica y darle el movimiento económico que Sudamérica necesita para el comercio con el Asia-Pacífico, ¿no? Bueno, gracias Carlos por la pregunta y la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez Macay, advirtiendo de que Carlos Melo Narvarte, con Codelpi, que es el Comité de Desarrollo de Hilo, es el interlocutor válido entre los empresarios peruanos de Hilo y Moquegua con los de Bolivia, ¿no? A nivel, incluso a nivel gubernamental. Carlos, muchas gracias. Fíjense, yo creo que el megapuerto de Chancay es, desde todo punto de vista, y el más importante, la naturaleza geopolítico-marítima, para el Perú, uno de sus últimos hitos, de los más importantes que le está pasando. Entramos en las ligas del relacionamiento marítimo planetario, en verdad de envergadura. Ajá. Cuidado con eso. Yo puedo entender que haya todavía cierta preocupación, porque puede ser hasta una debilidad o vulnerabilidad gubernamental no saber transmitir el verdadero mensaje de las bondades de este megapuerto. Todos los puertos de la región del Pacífico, estoy hablando del Pacífico, Centroamérica y de la parte más meridional que es Chile, todos van a confluir
en Chancay. Dejarán de ser los puertos macros y el puerto único macro será, por eso se llama megapuerto Chancay. Y entonces, nuestros puertos del litoral deberán ser espacios estratégicos de confluencia. Recuerda que así como todo saldrá por Chancay, viniendo de diversas partes de la región, también llegará todo del otro lado del mundo a Chancay, y de Chancay se va a repartir. Ese proceso significará, en verdad, un acto explosivo para el sur y para el norte. No solamente pensar que porque llega a Chancay, entonces serán tributarios Chancay, Lima, el norte chico. No. Y aquí es muy importante, ojalá que nos escuche algún funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no es cierto?, de la Cancillería, vengan a Tacna, expliquen a los empresarios, a los macro y micro empresarios, que los siento preocupados. Ayer me he reunido con ellos como académico, como profesor universitario. Tenemos que pensar que este megapuerto en verdad nos va a poner en otras ligas. El Perú debe dejar de ser un país que en 200 años sigue creciendo, sigue avanzando, y no es un país desarrollado. Los asiáticos, el ASEAN, les ha costado simplemente 30, 40 años y son mega países ricos, países que han logrado el milagro asiático. ¿Cuándo se va a producir el milagro peruano, Oscar? Entonces, para eso hay que sentarse, mirar estratégicamente y decirle las bondades, para que, cuidado con que no está pasando acá, pero cuidado con que por la desinformación, el desconocimiento, la preocupación se transforme en satanización. Eso tenemos que evitar para darnos cuenta qué cosa significará Chancay para Tacna, para el sur del Perú. Anoche en la reunión, justamente en el Salón Auditorio grandote, ¿no?, de la Mercadillo Bolognesi, capacidad para unas 500 personas, increíble. Quedé impresionado. Bueno, en esa reunión con todos los dirigentes que le hemos promovido, porque ellos pues realmente son la base social de Sofratagna, no son los que comercian, los que tienen pues por lo menos son 50 años, dijo que tenía la historia, del ¿no? año 89. Pero lo que me conmovió muchísimo fue la revelación que tú dijiste, es que el megapuerto Grao, pero es una ilusión, ¿no? Sí, bueno, yo sobre cuando hablamos de el megapuerto de Grao, en verdad yo siempre digo, hay que decirle a la gente la exactitud. Los académicos, eso nos diferenciamos de los políticos, no venimos a calentar la cabeza, y les voy a decir por qué. Tacna es un espacio relevante para nosotros. Hay un tratado de 1929. Tacna y Arica tienen sus características. Recuerden que no se puede ceder a ninguna potencia extranjera. Eso ha hecho justamente que potenciemos a partir de hilo hacia adelante toda nuestra naturaleza estratégica. Eso es cierto. Eso no significa que no vamos a tener un puerto en Tacna, claro que sí, pero recuerden también que hay una porción en Tacna que es la costa seca. La costa seca es una consecuencia del fallo de la Corte de la Haya. Eso no se habla mucho, y para explicarlo tendría que tener un papel para que la gente me entienda, pero en 2 palabras significa que, ¿por qué costa seca? Porque la parte entre el punto Concordia hacia el norte, hasta el nuevo punto del límite marítimo, es el agua chilena, de soberanía chilena, y la tierra totalmente peruana. Entonces, por eso que si damos un paso en el mar, estamos en mar de Chile, pero Chile, si da un paso, que no lo puede hacer, es el territorio peruano. Esas circunstancias que no las ha dado sino el proceso internacional de un juicio donde lo hemos aceptado, son reglas internacionales y no hay que entrar más allí, porque ya se decidió un fallo que sigo llamando, que fue un fallo de la victoria, pero que eso no se entiende tampoco porque no se sabe explicar a la gente, nos lleva a relevar más bien estratégicamente a Hilo, Matarani y un poco más al norte, sin que haya en Tacna un puerto, pero no un megapuerto, pues como se ha querido decir a la gente, y que no haya un megapuerto no significa que no va a haber el desarrollo, al contrario, acabo de decir, un trabajo articulado que existe
entre lo que va a ser este megapuerto de Chancay y los puertos hacia el norte y hacia el sur del Perú, en toda la zona costera, nos va a dar réditos. Por favor, tengamos confianza, pero otra vez, yo que estoy hablando como académico, más bien son los que gobiernan el Perú, los que deben estar aquí sentados en Radio 1 de Tacna con Oscar Vargas Romero, y le expliquen a la gente, vayan al campo y reúnanse para que no haya desinformación y conozcamos a partir de la única realidad lo valioso, importante de Tacna en estos momentos. Bueno, es la segunda vez que invitamos a Miguel Ángel Rodríguez Maqué para Tacna, siempre con el tema de Basadre. Basadre vive, y la verdad, te vuelvo a repetir, me lleno de vergüenza ajena, ¿no? ¿Cómo es posible que la biblioteca de Jorge Basadre, que costó $240,000 y que la familia vendió al gobierno regional, esté cerrada hace 10 años? Y que actualmente está almacenada, ¿no?, en la Universidad Nacional Jorge Basadre, y teniendo en cuenta un informe que yo obtuve gracias a una pregunta que hice al Contralor General que vino acá, ¿no? Hay oficios en el sentido de que se han perdido ya 11 cajas, todos los responsables que han manejado en los últimos 10 años la biblioteca o han descuidado negligentemente esta custodia, ¿no?, en diferentes estamentos, ¿no? Y se han perdido 11 cajas de los libros. Sí. Y además, de otro lado, no sé, tal vez habría que hacer algo, ¿no?, en el sentido de que se abra la biblioteca no solamente con el fin, digamos, de tener acceso a los libros, ¿no? Y un homenaje a don Jorge, que me confesó a mí que él no estaba orgulloso de lo que había escrito sobre la historia del Perú, la historia de la República, sino por haber sido él el fundador de la Escuela Bibliotecaria del Perú. Así es. Y de ser bibliotecario. Así es, así es. En verdad, mira, yo estoy también como tú muy mortificado, y yo desde Tacna, desde Radio 1, como académico, como profesor universitario de San Marcos, imputo, denuncio por el delito de lesa cultura, que es el delito al alma, al pensamiento, que más duele que la cárcel, a quienes sigan manteniendo el statu quo con una biblioteca que debería ya hace buen tiempo ser una prioridad. Se lo iba a decir a la gobernadora regional, que lo fue por unos cuantos meses, hablé con ella, la sentí preocupada, le sentí buena onda. Ahora se lo digo al nuevo, al que ya retornó, que no conozco y que me gustaría reunirme con él. Y quiero sentirle también buena onda, porque yo soy un hombre de buena fe, pero si no, reitero, la denuncia por lesa cultura, que es, repito, que no está en el código, sino en el código del alma, el código de señalamiento. La autoridad es su deber. ¿Cómo es posible que la biblioteca, que contigo lo hemos visitado, por favor, su circunstancia? Y eso cuando estaba en la biblioteca. ¿Te acordarás? Sí, sí. ¿No? Fue difícil, incluso engañamos a la gente de seguridad para poder acceder. Es increíble. Eso no puede pasar. Eso no puede ser. Ayer estuvimos, me estaba olvidando, en el Alto de la Alianza. Ah, caramba, qué y bien. Fuimos al Alto de la Alianza, y también estuve en el distrito con el alcalde del Alto de la Alianza, con las autoridades regionales, nos recibieron muy bien, los escuché, pero y el Alto de la Alianza es emblemático proceso en nuestra historia, donde hubo una batalla sangrienta, yo diría de las más sangrientas, que recordamos. Visité el Camposanto otra vez. Estuve con el señor Martín, que es un guía. Lo que sí es lamentable, Miguel Ángel, te pide disculpas, es que Enrique Vargas Giles, de mi promoción del 62 de la gran unidad escolar Coronel Menéndez, es el creador, diseñador de este monumento histórico, y tuve una descomposición. Con él viajamos a Locumba. Y en Locumba me refería a Enrique. Tremendo genio artista, él que está además ahora en cama, pero que además que pedimos su mejoría. Él es el constructor, de la universidad.
Jorge Basadre, creador de la universidad. Entonces, en cuanto para a Enrique, los terrenos. desde aquí mi saludo para que por su recuperación, pero decirte, Oscar, que percibo que aquí en Tacna la gente quiere en verdad cambio. Cambio cualitativo, ya no quieren escuchar discursos tras discursos, o sea, chamullo, pues, ¿no? El que chamulla habla y no dice, no hace nada. Entonces es como que si yo hubiera venido, hubiera dado un discurso, tomo mi cóctel y me regreso a Lima. Por favor, estamos contigo 3 días con la doctora Wilma Melchor. Aterrizando. En cada lugar. También fuimos al colegio Bolognesi. Tremendo mi colegio. alma mater. Hermoso colegio, los chicos, el director que nos recibió también. Es decir, me llevo a Lima, en verdad, una experiencia más. Yo siempre he venido a Tacna, una experiencia más, esas energías, esa carga de amor por la patria, toda una historia que en verdad, así como vamos a celebrar el bicentenario de Junín y Ayacucho en el 2024, y la comisión está para eso, hay que formarse, etcétera, la del centenario, casi como disco rayado, hay que decirlo, para que no quede todo en la retórica, y que participen los estamentos vivos, que participen las Fuerzas Armadas, que tiene autoridad en zona de fronteras, nuestras Fuerzas Armadas, que gracias a ellas tenemos estabilidad política, porque cuidan, pegados a la Constitución, la patria, en estos últimos 5 o 6 años que hemos tenido como 5 o 6 presidentes, que esté la Iglesia, que la Iglesia tiene una presencia viviente en todo nuestro decurso bicentenario, las universidades, la Universidad Jorge Basadre, pero también que estén los pueblos originarios, y que estén los estamentos vivos y los universitarios. Y que no se repita la vergüenza del bicentenario de la independencia, donde nada se hizo teniendo tanto dinero. Por esa misma razón, lo dijimos acá, eso sí fue, ese es para un látigo, como decía ayer Basadre, de donde se encuentra, porque ¿cómo es posible que llegara el bicentenario y no había nada, y no se hizo nada, y eso no se preparó? Salvo algunas islas o unos islotes, como en tu caso, a través del diario Correo, el caso también de Raúl Chanamé Orbe, que hace 2 años ¿no? También, y la Asociación Bicentenario, claro. Raúl es el vicepresidente, yo soy uno de los vicepresidentes. Ese tipo de compromiso, en verdad necesitamos que lo tengan las autoridades. Te doy un dato. Es mentira que la cultura no genere rating, que no genere audiencia. Me encargaron los directivos del diario El Nacional, junto con un equipo de historiadores, hacer la historia gráfica de los 100 años de la independencia, 100 años de historia gráfica de la independencia. Bueno, ¿qué sucedió? Que urdimos un plan gracias a Pablo Macera, gracias a un jóvenes historiadores de San Marcos. Hicimos, siguiendo la política de la editorial Abril de Buenos Aires, por capítulos, o sea, por ejemplo, Aristocracia Ilustrada, según los capítulos de Don Jorge, claro. Cada uno con sus expertos, ubicamos a todos. Pero ¿qué hicimos? 50% de literatura, de texto, y el otro 50% en búsqueda de testimonios gráficos. Hicimos un concurso, en ese tiempo no había Google, ¿no? Pero enviaban las familias que rescataban de sus baúles álbumes fotográficos. No tienes idea, aparte de Curré, aparte de las ya repositorios documentales gráficos establecidos, y se hizo 50% de rescate histórico y 50% de fotografías inéditas. O sea, lo que significa una política editorial en el sentido de que cada capítulo que proponga la historia del centenario de Tacna tenga sus especialistas, ¿no? Y luego abrir los álbumes
de las familias taneñas respecto a las ferroviarias. Y sería un aporte extraordinario. Con ese trabajo logramos inclusive vender los días martes más que los días domingos. Sí, claro. Habían colas en mesas, sobre todo escolares, en búsqueda, o sea, hay una búsqueda de la verdad histórica. Una búsqueda de la verdad histórica y coincido plenamente contigo, la cultura da mucho rating, hay que apostar por ella. Lo que pasa es que todavía seguimos dominados, ¿no es cierto?, por esta vorágine. Y hay una política periodística errónea. Creen que la crónica roja, creen que el crimen, ¿no? Da rating. Sí, claro. Y eso es mentira. Claro, por eso te digo, y además eso es una forma de contribuir al proceso educativo. Los peruanos tenemos mucha capacidad crítica. Y la capacidad crítica es justamente para discriminar, para identificar, para poder cosmover qué cosa es lo que queremos, distinguir lo inmediato de lo mediato, lo prioritario de lo accesorio. Ese conjunto de actitudes y aptitudes que desarrolla la persona te lo da pues un encuentro con la televisión, con la radio. Y aquí en Tacna, que es el espacio de la patria donde se vive y en ninguna parte del Perú se puede ofender el sentimiento nacional como en ninguna otra, ¿ya? Tenemos que trabajar más esa orientación de la educación para forjar los futuros hombres de la patria que van a conducir los destinos del país y no les tiemble la mano. Algún día tú y yo vamos a desaparecer este país, entonces cuando tengamos una autoridad que haya sido formada en valores y que quiera a su país, entonces no le temblará la mano para que Chinchorro se convierta en ese megacentro cultural que hasta ahora no se puede hacer habiendo dinero, estando la plata, el proyecto, todo listo y no se hace. Y estando los planos elaborados Todo. por el Colegio de Ingenieros del Perú, en ese tiempo el ingeniero Piqué ordenó hacer los planos, viajaron a Arica y está el complejo. Mira, yo te quiero contar algo que no lo he contado. Cuando le dije al presidente Castillo en su momento para lo de Chinchorro, me dijo, hágalo, el canciller, hágalo. Recibí la llamada de Julio Salazar Moscoso, tremendo tacneño y tremendo patriota. Me llamó a la Cancillería y me dijo, canciller Miguel Ángel, cuente con todo mi apoyo, un enorme compromiso de Julio Salazar, a quien rindo homenaje casi por sus 90 años y algo más, un hombre que vive para el Perú desde el exterior con los años que se hizo y que ama Tacna, y me dijo, doctor canciller, todo mi apoyo. O sea que todas las ganas para que ese mega centro cultural exista, se haga. Por favor, dejemos que el Chinchorro deje de ser un pampón y sea una cosa concreta, un sueño realizado, nada menos que de Henry Rondinel Cornejo, el padre. Me has quitado de los labios al papá de Fernando, a Henry Rondinel, por supuesto. Me acuerdo cuando vine acá y cuando hablábamos con Juvenal, con Ordóñez, me mostró su libro, me acuerdo cuando estaba en Lima, su libro, doctor, ¿qué le parece? Una revisadita, y cuando venía acá lo mismo, ese tipo de preocupaciones, pues, que deben hacer realidad. Tenemos una propiedad privada en Arica, es nuestra, está además cubierta, protegida por el Tratado de 1929, y nos toca ejecutar, ni siquiera preparar, imaginar, proyectar. No, por favor, repito la palabra, el verbo exacto, ejecutar. ¿Por qué no se ejecuta? Lo digo en voz alta una vez más, antes que me dé un paro cardíaco. Es decir, tenemos que realizar lo que ya consuma la heredad nacional, respetando la naturaleza. Y en ese tiempo Henry, en el Parlamento, yo era pues reportero de Parlamento, y el mote que se ganó Henry era: ahí va a hablar el señor Chinchorro. Sí, y con eso también tenemos todo lo que Chile tenía pendiente y concluyó
con el protocolo complementario del Tratado del 29, los asuntos pendientes ya los tenemos y ya ni quiero hablar de eso porque las rieles oxidadas, la estación de aduana descuidadísima, o sea, todo lo que peleamos tanto, le exigimos tanto a Chile y en 1999 Chile cumple. Nosotros ya, olvídense de Chile, no volteen la cara hacia Chile ni señalen a Chile, Chile ya cumplió. Nosotros, le llamo aquí al gobernador de Tacna, por favor, lleve adelante, haga realidad nuestra servidumbre que está en el tratado. Y hagan estrategia de tipo de geopolítica. Por ejemplo, una de las lecciones que se lleva Miguel Ángel es haber negociado en un espacio académico, en la Escuela de Negocios Newman, y con la presencia de Ajutagna, de los socios, los alumnos, y de la cónsul general de Bolivia en Tacna, ¿no? Beatriz Guzmán, y también del embajador general de Chile en Tacna, Alejandro Guimos, ¿no? Sí. Y imagínense una charla donde señalabas que relaciones internacionales debe tomarse como ciencia y como técnica. Como ciencia y como técnica. Estuvimos en el Instituto Newman, que me ha impresionado, no lo conocía. Un espacio realmente de primer nivel, su infraestructura, sus estudiantes, todo de primera, y allí hablamos sobre la importancia de las relaciones internacionales para Tacna. Les explicaba de por qué es importante mirarnos como bloque. Por eso la Alianza del Pacífico hay que potenciarla más, hay que dejar la ideología y la demagogia que le hace tanto daño a la política exterior y a la política internacional. Acrecentemos estos espacios, vinculémonos más, miremos a Chile como un país vecino y un país hermano con el que tenemos que trabajar juntos, mirando el futuro compartido. Esa es el diseño, la mística que tenemos que transmitir, y para eso tenemos que también crear condiciones, y por eso sigo diciendo a Chile, que es un país hermano y amigo, que está pendiente pedir perdón por los muertos, no solamente de la guerra del Pacífico, sino por los del acto del repase en Palca, donde vamos a ir más tarde, las hueseras. Por favor, eso va a unirnos más, engrandece más, y nuestra mirada hacia Chile debe ser una mirada de integración y no esa mirada del pasado. Pero es importante gestos y actos. La vida social, nacional e internacional, Oscar, se delimita por actitudes. Y así como los europeos lo hicieron luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se masacraron mutuamente, supieron buscar vasos comunicantes en la Unión Europea, nosotros también tenemos que hacerlo, seguir haciéndolo, porque los gestos que han habido por el proceso de La Haya, que fue un modelo de integración, de resolver un problema, y que por la paz, quiero decir, han habido gestos y actos que los aplaudimos. Yo acabo de hablar en Lima sobre Bernardo O'Higgins, que junto a Bolívar y a San Martín son para mí la trilogía de la visión panamericana, ecuménico-panamericana, de lo que ha sido nuestro proceso de la independencia por el lutis possidetis y la libre determinación de los pueblos del siglo XIX. Entonces, en esas figuras, inspirémonos para la integración, que es el único camino que tenemos para ser países que dejen de ser, como se decía en los años 60, 50, subdesarrollados, y seamos países aquí en Tacna, Miguel Ángel, trajimos nada menos que a Denis Álvaro, que es el autor, escritor, periodista con quien he compartido, sigo compartiendo, claro, tareas, pero compartí con él cuando trabajaba yo en el diario La República como editor político, y él era el director del diario El Popular. Denis ha triunfado, él es actualmente el presidente del Instituto O'Higgins en Perú, ¿no? Lo trajimos aquí en Tacna para que presente su libro titulado O'Higgins, el libertador de Chile y sus avatares en Perú, porque O'Higgins es el hijo del virrey del Perú, Ambrosio, ¿no? Ambrosio, y que le salió un hijo rebelde, ¿no? A O'Higgins. Pero O'Higgins estuvo 3 veces en Perú. Vino a estudiar en San Marcos, en San Carlos, luego
contribuyó a la gesta emancipadora y luego vino ya de edad a cobrar sus regalías de sus propiedades. Por su exilio en 1823. Pero el libro es interesantísimo porque 1842, en que era presidente Manuel Bulnes, ¿no es cierto? En ese momento él fallece, muere, y luego ya en 1868, Oscar, ya se repatrian sus restos. Una figura extraordinaria. En el Perú expira, él fallece en el Perú, en nuestra patria, y creo que es una figura que tenemos que relevar como las figuras que ya te dije, Bolívar y San Martín, la visión continental, el Congreso Anfictiónico de Panamá, y todo esto pues que involucra a Tacna, y con grandes hombres como de Sela. Sí, pues, Francisco de Sela, por favor. Francisco Antonio de Sela. Es sin duda alguna, el libro de O'Higgins tuvo una reproducción extraordinaria porque fue presentada en la sala O'Higgins del consulado, ¿no? Donde un peruano relataba toda esta gesta. Sí. Inclusive ahí en una de las actividades llegaron intelectuales de la talla de universidades de Chile y de Perú. Y ojo, Boric, el presidente Boric pidió ese libro que ahora lo tienen ya en La Moneda. Se han llevado 50 libros de un peruano. Entonces, esa es la manera de, digamos, de negociar. Es la manera de acercar, como agradecerte a ti en estos minutos finales. Sí, faltan pocos minutos. Pocos minutos. La pregunta de cajón, la pregunta es, ¿cuál es el balance que tú haces ahora que tenemos un Consejo de Ministros en la Casa Andina en estos momentos? Me dice Raimundo Mamani que la presidenta no ha llegado aún a Tacna, ¿no? O sea, ya estamos en ese tipo de confirmación porque Raimundo es una de las antenas más prodigiosas que tenemos en materia de seguridad interna y seguridad externa. Y en este sentido, también estamos en contacto con José Luis Viacaba desde Lima. Él es presidente de la Asociación Civil por Tacna y para Tacna, y que ha realizado pues un diagnóstico. Entonces la pregunta sería, con tu visita académica, ¿qué le dirías al Consejo de Ministros, que seguramente nos están escuchando? Porque al menos no creo que sus asesores no dejen de sintonizar esta emisora que tiene un impacto casi en el rating de cada 100 tacneños nos escuchan 70 personas. No, yo soy un profesor que ¿quién sería yo para decirle a un Consejo de Ministros o a la presidenta? Bueno, por proponer... Pero lo que te quiero decir es que venir a Tacna no debe ser para cumplir, ni para un acto de retórica. Hagan un trabajo de campo, siéntense y escuchen a los tacneños, y vuelvan a Lima y hagan gestión de Estado. Muy bien. José Luis Viacaba está aquí ya con nosotros. José Luis, ¿me escuchas? José Luis, por supuesto. Brevemente tu saludo a Tacna, el tacnero, un ingeniero experto, y alguna pregunta y un saludo para Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex canciller de la República, internacionalista, además amante de Tacna, además profesor. Bueno, un currículum vitae extraordinario, José Luis. Buenos días, señor Oscar Vargas Romer. Un saludo a la revista dominical, a la Radio 1, y por supuesto a nuestro ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay. Un saludo muy cordial para él, sé que nos acompaña durante varias semanas, y un saludo también a toda su gran audiencia de la Radio 1 y este programa. Efectivamente, nosotros como Asociación Civil por Tacna y para Tacna, que presido, venimos tratando los problemas principales de Tacna de hace bastante tiempo. Somos un grupo de tacneños muy interesados en la problemática de Tacna, cuyo requisito principal para integrar nuestra asociación es ser tacneño de corazón o de nacimiento.
pero principalmente no estar involucrado en actos de corrupción ni de inmoralidad. Es el requisito principal en nuestra asociación y estamos avanzando bien en ese sentido. Es evidente lo que dice aquí el ex canciller, que efectivamente en estos momentos de júbilo, de celebración por nuestro 94º aniversario, a solo 6 años de los 100 años de Tacna, hay mucho sentimiento, mucha emoción, porque nosotros tenemos un legado heroico de nuestros antepasados y tenemos obligaciones hoy en día respecto a ese legado. Y esa obligación tiene que ver con que hoy nos toca luchar por el desarrollo de Tacna. Lamentablemente los resultados no son buenos a estas alturas. Son muy importantes los homenajes, los actos protocolares, las promesas, por supuesto, porque es parte del sentimiento patriótico de nosotros y de las personas que nos visitan. Pero hace falta hechos a estas alturas. Los proyectos de Tacna no se terminan o no se culminan los proyectos emblemáticos. Ese es un factor común que tenemos aquí. Tenemos hospital, tenemos carretera, tenemos proyectos hídricos, tenemos plantas de tratamiento que no se culminan y que son relevantes para Tacna. Han pasado muchas décadas y no se culminan con estos proyectos que son de beneficio para la ciudad. Entonces, eso tiene que acabar y tiene que, tanto autoridades, nosotros representamos a la sociedad civil. Ajá. Y nos sentimos obligados también a participar. Claro. José Luis, es cierto, se ha preparado un documento y ya en la próxima segunda hora vamos a detenernos en los temas específicos y señalarle a Miguel Ángel Rodríguez Macay que tiene que cumplir una agenda, se va en estos momentos a Palca. Y la última pregunta en esta entrevista a Miguel Ángel, te la concedo a ti, ¿no?, para ver cuál es la pregunta final estratégica, también la pregunta respecto a el principal problema que tiene Tacna y que él lo puede internalizar y, digamos, también esparcir, digamos, esta preocupación a nivel de Lima capital y a nivel internacional. José Luis, tu pregunta, por favor, porque sería la última pregunta, ya que él en estos momentos se está siendo requerido para su viaje justamente a la localidad de Palca. Sí, yo lo que quisiera preguntarle al canciller es respecto al caso de la carretera Tacna-Colpa, que ya tenemos casi desde que se inventó el automóvil la venimos esperando, casi 100 años. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda habilitar la transitabilidad de esa carretera? Es un tema de Cancillería, de Ministerio de Transportes. ¿Cómo podríamos hacer para restablecer la transitabilidad inmediata de esa carretera? Esa es mi consulta. Bueno, en realidad la pregunta vendría desde un concepto, creo, geopolítico, sí, ¿no?, global y no multimodal también. Sí. Bueno, entonces sería la última pregunta, sí, en esta entrevista. Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta que debe responderla con exactitud el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Cancillería peruana. Pero yo sí creo que en mi visión geopolítica las carreteras siempre son importantes, son como arterias, como venas, que le dan vida a una porción territorial. Nada más que hay que hacerlo siempre pensando en cuál es el valor agregado, el costo-beneficio que se va a obtener. Y eso, yo no soy especialista, que lo digan los especialistas. Ajá. Nosotros construimos nuestra visión geopolítica. Creo que Tacna no necesita una o dos carreteras, necesita más carreteras, más espacios, necesita converger para que el agua llegue. No hay agua, se está secando, vamos a tener que volver a la sociedad del goteo. Cuidado con eso. Ahí es donde hay que trabajar realmente por Tacna. Yo, Oscar, creo que ya estamos en la hora. Ajá. Pero no puedo retirarme. Hoy ya retorno a Lima y no estoy el 28 aquí.
porque he sido invitado. Pero Tacna no se va de tu cabeza, porque el día de mañana tienes el discurso de orden de la sesión solemne del Club Departamental Tacna en Lima, y tu discurso es después de la procesión de la bandera por las calles de San Isidro. Sí, y yo le agradezco al presidente Félix Murillo la invitación. Esa es la razón por la cual me han estado preguntando, doctor, pero ¿por qué no se queda? Esa es la razón, si no estaría acá, pero yo cumplo, el pacta sunt servanda, mis compromisos. Gracias, Oscar, gracias por todo tu aliento, todo tu apoyo que me has brindado durante mi permanencia. Gracias a la doctora Wilman Melchor, la presidenta de la Federación de Mujeres Originarias del Perú. Dos agendas. Las dos las han juntado, las agendas, intensa, se está cumpliendo a cabalidad, y mi gratitud a todos los tacneños que por donde voy me reciben, nos abrazamos, me llevo los libros que me obsequian y los leo, los fichos los leo, y con el deseo de volver lo más pronto para seguir bregando como profesor universitario por el interés de Tacna, que es el interés de todos los peruanos. Gracias. Recordando siempre que el Perú no es un problema, sino también una posibilidad en su propio problema. Como decía el gran maestro Jorge Basadre, y hoy recordar la figura del embajador Carlos Alzamora Traverso, que acaba de fallecer. Tremendo diplomático. Mi columna se le he dedicado a él, que me escribió y he reproducido el mensaje que él hace 4 años, hablando justamente de Tacna. Qué señor, qué hombre tan íntegro. Bueno, mi homenaje a él en la columna que hoy está en todo el país a través de Expreso. Gracias, Oscar. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex canciller de la República, internacionalista, historiador, escritor, y además un experto en el pensamiento Basadre. Y ya tenemos